Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos encontramos nuevamente en un video de Call of Duty Mobile. Dejando tu poderoso like donde yo lo vea. Claro que sí, comenta qué tal te parece este pedazo de video. Vamos a darle, que es lo más importante, con toda la información. El D13 Sector se va a poder conseguir el día de hoy y va a tener sus propias recompensas. El legendario estará llegando hasta la próxima semana. Ya para que lo sepan, ahí tienen en detalle todas las menciones y misiones que van a poder lograr hacer en estos 2 días, tanto para conseguir el D13 Sector como recompensas gratuitas que van a estar llegando el día de hoy. Saldrán 2 desafíos de temporada, recompensas gratuitas y la del D13 Sector. La del D13 Sector van enfocada completamente a Battle Royale, ya para que lo sepan, y las demás tanto multijugador como Battle Royale en muchos aspectos. Así que todo bien, todo correcto, y yo que me alegro. ¿Cuándo va a llegar esta ruleta del Firebreak legendario con el D13 Sector legendario? Hasta la próxima semana, ya que en esta semana se estima que va a llegar obviamente la PKM legendaria con el Reaper. Así que básicamente tendría que llegar el mismo día que va a llegar Zero con la CR56 AMAX y el evento Ho Ho Ho. Claro que sí, este jueves tendremos muchísimas cosas, teniendo en cuenta de que Navidad sería cerca dentro del, obviamente, 24 al 25 entre fiestas, y además de ello, más recompensas en el juego. Y bueno, lo estamos observando actualmente el día de hoy, y es que Zero Flock, o como yo le conocí con la Zero Holidays o la CR56 AMAX Frosted Gift, estará llegando el día jueves con un evento que se podrá conseguir actualmente, ya para que estén al entendido de ello, o sea, para que se informen y para que esperen cuando deben meterle vicio al juego. Y es que sí, este jueves tendremos muchas recompensas, además de una nueva ruleta, que no estoy hablando de que sea recompensa, sino porque es de paga, ya saben cómo son las ruletas. Y posiblemente estemos hablando de que la Frostband llegue el día 24. Todo sale bien, porque finaliza las nuevas ofertas que están ahorita. Y pues después tendríamos que ver qué puede pasar con las ofertas que faltan, como la Faro Dream Crystal y posiblemente una ruleta más que esté en oferta, según tengo entendido, por filtraciones de Call of Duty Mobile. Así que no sé qué esperan ustedes, pero a mí me ha gustado lo que he estado visualizando hasta donde sé. Así que el D13 Sector, ya sé que es un arma secundaria que muchos van a querer solo para trolear porque tiene un pinche disco y si rebota te puede matar, y peor en espacio cerrado, cargamento, Nuketown, solo digo eso, entre otras cositas más. Así que espero que les esté encantando también la CR56 AMAX que estamos observando. A mi gusto está muy bonita, se siente obviamente lo navideño, y también la Zero no se queda atrás. Muchas gracias obviamente a Activision por obsequiarnos algo. Bueno, como ustedes saben, en este mar de legendarias, una de las primeras legendarias que vamos a observar no va a ser el D13 Sector legendario, sino la PKM legendario. Luego vamos a tener el D13 Sector. Creo que luego de la D13 Sector tendría que ser la Manowar, Type 25, obviamente el Locus, sin más legendario, y entre otras cositas más. Bueno, parece y todo apunta de que no vamos a tener lo que siempre puede pasar en estas temporadas, que es tener una ruleta legendaria enfocada solo a Battle Royale. De momento tenemos todo multijugador, y digo multijugador porque tiene un arma legendaria, no por otra cosa. Bueno, de estas ruletas no voy a tirar ni de pedo la de francotirador, porque ya tengo 2 del EQ33 legendario, y además de eso también tengo un Raid AMR legendario que ni lo ocupo. Perdón, mítico, porque es mítico. Entonces de esta ruleta solo voy a tirar 3, que va a ser la de la Type, obviamente, claro que sí, como no voy a tener una Type legendaria, teniendo en cuenta de que está muy rota ahorita. La de la Type, 100%, la de la D13 Sector, no por el D13 Sector, sino por el Firebreak legendario. Y obviamente la del Reaper. Y si tengo para un plus más, ahí tiraría lo que sería la propia Manowar legendaria. Bueno, es que hay mejor la del Reaper, la de Dark Shepard Oscuro, que es una Manowar, creo que está mucho mejor que esta. Son cositas de la vida, pero bueno, eso enfocándonos a lo que son las armas legendarias que van a llegar ahorita en esta temporada, y empezando desde el día jueves. Ahora vamos a hablar de los nuevos mapas que se han encontrado en la beta de China. Uno de ellos no va a salir en la global, que es Nuketown China, pero igual hay que mencionarlo. Y el mapa es Hacienda, claro que sí, Hacienda de Black Ops 4. Un mapa que es 3x3, o sea, básicamente 3 carriles, el de medio, de izquierda y derecha, que tiene obviamente sus propios nivelados, también tiene acceso a los propios jardines, también la parte costado izquierdo y costado derecho te puedes ir básicamente, y una parte de agua que se podía caminar actualmente, según tengo entendido. Bueno, hace mucho que juego Black Ops 4, y además de que era así este mapa. Un mapa grandecito, es un mapa grandecito. Obviamente el recolorado que tiene actualmente Black Ops 4 me gusta y podría ser muy bueno para Call of Duty Mobile. No es tan grande como Takeoff, podría decirlo, porque Takeoff tiene un sistema 4x3, en cambio Hacienda tiene un sistema 3x3. No es uno de los favoritos de Black Ops 4, obviamente,
Pero, no sé, o sea, hay mejores mapas de Black Ops 4 que Hacienda. O sea, Hacienda no es que me disguste, sino que sé que hay mejores mapas en Black Ops 4 o incluso en Black Ops 3. Pero bueno, se agradece completamente de que traigan este pedazo de mapa a lo que es obviamente Call of Duty Mobile. Entre otras cositas que podríamos visualizar. Además de que hay otro mapa, que este sí me encanta, porque es muy nostálgico para mí. Y es el mapa de Hard Hat. Sí, este mapa es básicamente desde Modern Warfare 3, pero esta es la versión de Modern Warfare 2019. O sea, la remasterización de este poderoso mapa en Modern Warfare 2019. Este mapa se vio por primera vez en Modern Warfare 3, si no estoy mal, porque fue la primera vez que lo jugué yo. Así que creo que sí, es en Modern Warfare 3 la primera vez que se observó. Pedazo de mapa. Solo te voy a decir pedazo de mapa. Un mapa 4-3 con muchas partes. Tiene un buen sistema, siempre me encantó. Honestamente, andar con las duales MP9 en ese entonces de Modern Warfare 3 era super god. Para los que recuerden Modern Warfare 3, andar con Akimbo era god. Tiene un sistema de acueductos en la parte de abajo donde se sitúa, que lo estamos visualizando ahí en la parte de abajo. Se sitúa básicamente llegando a la puntuación de B. O sea, en todos los aspectos posibles, Hard podría estar sin problema en lo que es un mapa de punto caliente o un mapa de dominio para Rankeds. Y me gustaría que la rotación fuera así, porque si vos metés un mapa nuevo, que esté 100% en la rotación de Rankeds, no que se quede, obviamente, en lo que es la rotación normal. Ya saben, los típicos mapas que tenemos siempre, como Crash, Sumi, entre otras cositas más, que siempre se juegan en Rankeds, sino tenerlo y ponerlo en rotación así como Hacienda. Bueno, es lo que yo pienso, porque sí, me gustaría que esté en rotación y que todo cambiara conforme a ello. Que básicamente en el Modern Warfare 2019 hay puerta, porque en el de Modern Warfare 3 no había puerta, porque ¿para qué? O sea, porque esta mecánica la añadieron en Modern Warfare 2019 y más cositas. Y ahora, para finalizar, obviamente además de hablar de Nuketown Rusia o Nuketown Chino versión Rusia, que va a salir obviamente solo para la versión de China según las filtraciones de la beta, obviamente de la versión de China, que obviamente, aunque lo diga muchas veces, son cositas que solo llegan en China, pero estas cosas iban a llegar obviamente a la versión global. Ya estoy diciendo mucho obviamente, es como que cuando el Rubius le agarra por decir vale, estoy igualito. Perdón. Vale. Ok, ya para finalizar vamos a tener una nueva racha. Todo apunta de que esta racha va a ser la Chopper Gunner. Sí, básicamente se enfoca a que, bueno, haces la racha y te subes al pinche helicóptero y te desbaratas todo. No estoy de broma, en serio. Va enfocada esta racha y puede que llegue para temporada 1 2022. Recuerden que todo va a reiniciarse para el juego. Pues ya no vamos a hacer como temporada 12 2022, nada. Temporada 1 2022, temporada 1 de Ranked 2022, todo esto a mediados de enero. Porque la temporada empezó con 34 días oficiales. Luego de esos 34 días, teniendo en cuenta de que empezamos el día 16, la temporada, 16 fue, sí, 16 de diciembre, pues sea a finales de enero, lo más seguro, porque son 34 días. O sea, no a finales, pero sí como en la tercera semana de enero estaríamos viendo la primera temporada de 2022 de Call of Duty Mobile con las nuevas rachas. Bueno, si te ha encantado este poderoso video informativo, como siempre del título de esto, deja tu poderoso like, suscripción que es lo más importante, activa la campanita y nos vemos en un poderoso próximo video. Soy Diestro 2, que la 1314 me los acompañe, hasta la próxima, adiós.